Las direcciones y las claves en Bitcoin son imprescindibles para entender cómo funciona este sistema a bajo nivel, pero no solo son importantes de entender para saber cómo funciona realmente Bitcoin, sino para aprender a utilizarlo realmente. Son las direcciones, las claves, lo que tiene que aprender a gestionar un usuario de Bitcoin para poder transaccionar, guardar su Bitcoin con privacidad, etc. En este vídeo vamos a ver en detalle cómo funcionan estos dos conceptos, pero también explicando los locks, cómo se bloquea Bitcoin a una dirección en base a los UTXOs que ya hemos explicado en los vídeos anteriores. Así que sin más dilación vamos a por ello. Bien, aquí estamos en nuestra pantalla y vamos a ver en base a cómo hemos explicado anteriormente cómo funcionaban las transacciones y eran un sistema de entradas y salidas. Y esas entradas y salidas se podrían desbloquear gracias a un candado, gracias a un lock que establecía el usuario para poner a nombre de otros unas direcciones, unos bitcoins, unas UTXOs, unos montos para gastar y que solo ese usuario podía volver a gastar introduciendo su clave privada. Vamos a ver esto. Si nos acordamos, una transacción no era más que un conjunto de entradas y de salidas que se juntaban para crear otras entradas distintas. Estas eran las entradas o UTXOs que nosotros podemos gastar. Aquí puede haber un BTC y aquí puede haber dos BTCs. Y lo que queremos para este ejemplo en concreto, por ejemplo, es enviar pues 2,5 BTC. Si nos recordamos mal, 2,5 BTC se juntaban en un UTXO a nombre del que queremos enviar y luego volvíamos a enviarnos la diferencia a nosotros mismos, pero teniendo en cuenta que en este proceso hay comisión. Pues cómo funcionan y cómo se aseguran estas entradas y salidas y estas transacciones es incluyendo un candado, un lock en estos UTXOs. Y para entender esto tenemos que entender las claves privadas y las claves públicas y las direcciones, que es lo que vamos a explicar ahora. Pero lo importante de esta sección, de lo que son los logs, es que en el momento en el que nosotros estamos gastando estos UTXOs, estas entradas que nosotros teníamos en nuestra cartera, lo que estamos aportando a este log, al candado que estaba bloqueando estos montos, es simplemente nuestras claves privadas. Cuando introducimos nuestras claves privadas dentro del script que hay bloqueando estas UTXOs, el sistema confirma, gracias también a nuestra clave pública, que nosotros tenemos acceso y podemos gastar esas UTXOs, y en ese momento, cuando decidimos a quién enviar, lo que tenemos que hacer es bloquear la cantidad que queremos enviar a la persona en concreto, por ejemplo a B. Tenemos que bloquear esta UTXO, esta salida que va a poder ser, para que pueda ser gastada por él, con sus claves privadas. Con las claves privadas de B, bloquean esta UTXO y solo permiten que B, con sus claves privadas, puedan desbloquear esa transacción. Pero nosotros, evidentemente, no conocemos la clave privada de B, porque si no, no tendría sentido este sistema, ya que nosotros podíamos gastar el dinero de otros. Lo que utilizamos es la clave pública, y con esa clave pública podemos bloquear una UTXO, un Bitcoin en concreto que nosotros antes poseíamos en nuestras entradas. Podemos bloquearlas gracias a la clave pública, y cuando ve que nosotros bloqueamos su Bitcoin con su clave pública, quiere gastar este UTXO, simplemente tienen que aportar su clave privada para firmar esa transacción y poder abrir otra transacción que él quiera o que él considere con esa que nosotros le hemos enviado a ellos. Esto se ve muy bien cuando entendemos dónde viven los bitcoins o cómo funciona realmente el sistema de almacenamiento, de transaccionado, de UTXOs, etc. Porque, como bien hemos visto, no estamos enviando realmente de una cartera a otra un bitcoin a otra. Es decir, cuando yo envío no te estoy pasando una moneda. Lo que estoy haciendo es cambiar un registro dentro de la blockchain. Y si nos acordamos de los vídeos anteriores, la blockchain era un registro de transacciones. Y como hemos visto en estos vídeos, las transacciones no son más que un conjunto de entradas y de salidas que una clave privada en concreto puede gastar. Y por lo tanto la blockchain está llena de transacciones y está llena de estos montos, está llena de estas UTXOs alrededor de todos los bloques. En todos los bloques
hay distintas UTXOs que solo algunas claves privadas en concreto pueden gastar. Por lo tanto, los bitcoins no viven en nuestras wallets, no viven en nuestros dispositivos físicos, no viven en nuestro móvil. Los bitcoins viven en la blockchain. Y no viven en la blockchain como tal, viven dentro de estos UTXOs, en el que puede haber, por ejemplo, aquí 3 BTC, aquí 1, y cada uno de estos montoncitos que estamos ahora pintando en verde, le pertenecen a una persona que gestiona unas claves privadas que puede desbloquear en un momento concreto para gastar. Nosotros recordamos, siempre ponemos el ejemplo de A, cuando tenemos una serie de UTXOs en nuestra wallet o en nuestras claves privadas, significa que nosotros podemos gastar esas UTXOs introduciendo una clave privada y podemos gastarlas en conjunto para gastar un monto superior o gastar una cantidad superior, por ejemplo, a 3, que es el UTXO más grande que tenemos. Por lo tanto, este proceso se traduce a que cuando nosotros vamos a gastar esas transacciones, realmente lo que estamos haciendo es que, ya que estos UTXOs no van a haber estado en la misma transacción y por lo tanto puede ser perfectamente que no se encuentren en el mismo bloque, lo que está ocurriendo realmente es que nuestro wallet, nuestro software que contiene nuestras claves privadas, selecciona de la blockchain los UTXOs que nos pertenecen, estos 3 de aquí, que pueden estar en distintos bloques, por ejemplo este y de ahí extrae esos UTXOs, que es donde viven los bitcoins, y con esos 3 creamos la transacción que queramos enviar a B y la vuelta a nosotros. Hemos desbloqueado los candados que es con nuestras claves privadas, ya que estos bitcoins evidentemente en la blockchain están bloqueados porque solo conviene que una persona los puede gastar, y hemos bloqueado, gracias a la clave pública de B, bitcoins a su nombre para que en el próximo bloque, en este bloque de aquí, que se está minando, se incluya esta UTXO, se incluya en el nuevo bloque y aparezca y solo B la pueda gastar introduciendo sus claves privadas. Ahora, para poner un poquito más de contexto y entender esto mejor, vamos a ver cómo funcionan o qué son las claves y las direcciones. Hemos visto que esos candados que están bloqueando las UTXOs, las salidas no gastadas, para que no puedan ser gastados por cualquiera, los bloqueamos cuando queremos enviar Bitcoin a otra persona utilizando su clave pública para que solo él con su clave privada sea el que es capaz de desbloquearlo. Esto no lo hacemos nosotros, pero esto es lo que hace automáticamente el software cuando estamos utilizando una wallet y queremos enviar Bitcoin a otra persona o a otra dirección. Y nosotros, cuando gastamos nuestro Bitcoin, tampoco lo hacemos nosotros directamente, pero lo que hace el software de nuestra wallet es introducir nuestras claves privadas que hemos metido en la wallet para poder firmar transacciones y desbloquea los UTXOs que están a nuestro nombre. Incluso él mismo, si no es una cartera muy avanzada como Sparrow, gestiona los UTXOs que están en la blockchain a nuestro nombre y intenta hacerlo de la manera más conveniente para pagar las menos comisiones posibles. Como ya he dicho, esto está todo explicado en el vídeo de UTXOs del canal. Y para entender esto, vamos a ver lo que son realmente estas claves y estas direcciones que son finalmente donde estamos enviando nuestros Bitcoin. Y es que la base de nuestro uso de Bitcoin, la base que tenemos que entender primero, es nuestra private key, nuestra clave privada. Esta clave privada es la que nos permite firmar transacciones y desbloquear UTXOs para poder gastar. Y a nivel menos técnico es simplemente lo que nos permite enviar dinero. Es como si fuese la contraseña de nuestra cuenta de Bitcoin, por decirlo de alguna manera. Y esta clave privada no puede ser nunca compartida, porque quien tenga esta clave privada tiene el control absoluto de todas las UTXOs que haya al nombre de esas direcciones o de esa clave pública. ¿Y qué es la clave pública? Pues es simplemente, a través de un cálculo matemático, que representa la criptografía de clave pública, donde encontramos una representación de nuestra clave privada
pero que se puede compartir. Y eso permite que la gente pueda enviarnos información encriptada o de manera que solo nosotros con nuestra clave pública, con nuestra clave privada, perdón, podemos leer o interceptar o desencriptar. Lo que pasa que en Bitcoin, para este caso y para lo que se utiliza, es para bloquear transacciones al nombre de una clave pública y que solo con las claves privadas, esa clave pública, esa persona que posee esa clave pública y que la comparte, pueda gastarlo. Lo que pasa que esta clave pública es un número que es incómodo de enviar, de almacenar, de trabajar con él en una manera más o menos eficaz para poder transaccionar y enviar. Por lo tanto, lo que ocurre dentro de Bitcoin es que de esta clave pública aparecen las direcciones. Y estas direcciones es lo que nosotros utilizamos, es como si fuese nuestro mail, nuestra dirección de nuestra casa para recibir paquetes, es lo que utilizamos para interactuar públicamente dentro de la blockchain o dentro del sistema de Bitcoin. Compartimos estas direcciones para que la gente nos envíe BTC y para esa dirección representa el espacio que nosotros controlamos de UTXOs y de Bitcoin que podemos gastar. En otras palabras, es simplemente la dirección de nuestra cartera que nosotros vamos a controlar con nuestras claves privadas y de donde nosotros vamos a guardar nuestro Bitcoin. Y estas direcciones están también relacionadas con la clave pública. Se hace una función hash a nuestra clave pública y de aquí aparecen un montón de direcciones que son más cómodas de leer y son más fáciles de compartir, que podemos compartir con quien queramos para que nos envíe Bitcoin a esas direcciones y para que nosotros en un futuro lo podamos gastar. Y aquí tenemos que observar una cosa muy importante, y es que estos cálculos son unidireccionales. ¿Y qué significa esto? Que cualquiera con una clave privada puede generar una clave pública y con una clave pública puede generar direcciones, pero nadie con una dirección puede generar o puede revertir y mirar cuál es la clave pública de esas direcciones, ni mucho menos cuáles son las claves privadas de esa clave pública. Y esto es fundamental para no solo la seguridad de Bitcoin, sino la de la mayoría de sistemas en Internet, ya que puedes compartir las direcciones sin problema, porque a pesar de estar relacionadas matemáticamente con tus claves privadas, que es lo que permite luego funcionar a Bitcoin y que tú gastes tus Bitcoins dentro de tus direcciones, aporta la seguridad para que nadie pueda desencriptar esas direcciones ni esas claves públicas y pueda llegar hasta tus claves privadas y por lo tanto gastar tus Bitcoins robándotelo. Es por eso que es tan importante la gestión de estas claves privadas, como explicamos en el curso básico. Estas claves privadas son directamente tu acceso a Bitcoin y si las pierdes, estás perdido. Porque no hay ninguna entidad, no hay ningún punto que te haga poder recuperar o que haga un backup por ti de estas claves privadas. Por lo tanto, no interesa guardar las direcciones, no interesa guardar la clave pública, interesa guardar la clave privada, ya que de ella podemos derivar toda la demás información, tanto la clave privada como todas las direcciones. Con ella, con esa clave privada, es la que nos permite gastar el dinero que hay en las UTXOs, en la blockchain, que se han enviado a nuestras direcciones, y es básicamente el punto principal donde entra toda nuestra seguridad de Bitcoin. Y luego estas claves privadas son aquellas que se pueden representar en 12 palabras, 18, 24, etc. Por lo tanto, para resumir, las claves privadas son el punto más importante, lo que necesitamos para firmar transacciones y es lo que debemos guardar y no perder bajo ningún concepto, ni dejar que se publique ni que nadie nos la coja o nos la roba. La clave pública es lo que utiliza el software de Bitcoin, es lo que utilizan los nodos, es lo que utiliza la propia blockchain para comprobar que cuando tú estás gastando una UTXO, ese gasto es válido porque corresponde con tu clave pública. Y con esa clave pública podemos hacer que el resto de personas bloqueen Bitcoin en una UTXO a nuestro nombre, a nuestra dirección, ya que estamos compartiendo esa clave pública, o es lo que hace automáticamente el propio software, y nosotros donde entramos a interaccionar es con la dirección, que es un resumen de la clave pública, y esa dirección es la que compartimos con el resto de la red, con el resto de usuarios, para poder ofrecerles una dirección a la que enviarnos Bitcoin a nosotros mismos.
Espero que haya quedado claro estos conceptos tan importantes como los bloqueos de UTXOs, las direcciones, las claves, etcétera. En el próximo vídeo vamos a ver mucho más en detalle. Primero la clave privada, cómo funciona, cómo se genera, etcétera. Luego la clave pública y con todo eso irá quedando, espero, más claro todos estos conceptos, cómo funciona Bitcoin y cómo lo podemos utilizar. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Suscribiros, comentad cualquier cosa. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.